Bendiciones, pueblo de Dios, buenas noches, familias, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Sean todos bienvenidos en este tiempo de segmento Pan de Vida. Y sean bienvenidos también todas las familias que se conectan. Muy bienvenidos en este tiempo de segmento Pan de Vida. Como siempre digo al principio, es un tiempo hermoso de compartir. Comparta a sus amistades, recuérdeles a sus familiares, también a otras familias que Dios les ponga en su corazón. Háganlo en el nombre de Jesús. Este es un buen tiempo y un buen momento para compartir la palabra del Señor. También siempre recuerde que aquí estamos para servirle. Si usted necesita oración, recuerde que aquí estamos. Somos una familia cristiana de fe y en la fe de nuestro Señor oramos por las necesidades y el Señor se agrada también cuando nosotros acudimos a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Entonces la oración tiene mucho poder y es importante que nos pongamos de acuerdo, unidos, para orar y para que usted pueda compartir y orar por sus necesidades. La oración tiene poder. Bueno, familias, vamos a seguir con estos temas poderosos que seguimos con el 2 de Samuel y vamos a estudiar y a aprender lecciones de vida que nos da la palabra del Señor todos los días, siempre y cuando buscamos su palabra, nos sumergimos, la meditamos día y noche. El Señor siempre nos habla de una manera u otra, siempre nos está hablando. Él es fiel y su fidelidad permanece para siempre. Así que allí donde está, hagamos una oración. Únase conmigo a orar. Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo, Señor, que es una gran bendición y oportunidad y privilegio de poder, Señor, aprovechar esta herramienta, Señor, y poder llegar a cada hogar, a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, entrego este tiempo que es para gloria de su alabanza, ya que hablamos de su poderosa y santa y gloriosa palabra. Señor, te entrego este tiempo, Espíritu Santo, y como siempre le pido, conforme esté dando su palabra, estemos leyendo, estemos allí aprendiendo, Señor. Padre, suple la necesidad de mis hermanos, mis hermanas que estén pasando, cual sea la necesidad. Sé que para usted no hay nada imposible y la palabra siempre llega justo y a tiempo. En el nombre de Jesús le entrego este tiempo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. Ahí siempre estamos en 2 de Samuel y vamos a estar leyendo 2 de Samuel capítulo 22 del 1 al 7. En sí, el salmo es el cántico de liberación de David. Allí en 2 de Samuel, en sí el salmo puedo decir, porque es como un salmo, es del 22, de capítulo 22 del 1 al 51. Luego vamos a ir siempre a 2 de Samuel. También otras palabras que el rey David dijo es de 2 de Samuel 23 del 1 al 39. Pero solo vamos a estar ahorita primeramente con estos 7 versos porque ya que es un poco largo. Bueno, vamos a leer esta poderosa palabra de allí de 2 de Samuel capítulo 22 verso 1 al 7. Dice así: Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo Jehová: es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearán ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte, y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Gloriosa y poderosa palabra del Señor. Miramos allí, que recuérdese, como le dije, es del 1 al 51, pero solo vamos a estar aquí en los versos del 1 al 7 y vamos a resumir un poco todo este cántico poderoso que
el salmista estaba entonando y declarando a generaciones, y sigue declarando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor sigue siempre viva. Entonces, los últimos cantos de David enseñan la gloria de nuestro Dios Todopoderoso y la unción del Rey de nuestro Dios Todopoderoso. Esto nos ayuda a ver a Jesús. En todo esto miramos a Jesús. Por supuesto, allí leímos estos últimos versos que entonan estos cánticos a nuestro Señor, y son paralelos al canto de alabanza de Ana. Son paralelos porque hay muchas palabras similares. Entonces miramos que estos dos cantos se unen por supuesto, en darle gloria, alabanza a nuestro Dios. Por eso es que la alabanza final que dio David fue una alabanza gloriosa, poderosa, donde nos enseñan muchas cosas, y como también Ana dio esa alabanza, ese cántico glorioso. Y tanto en el cántico de Ana como en el cántico de David, miramos que el héroe de los cantos de alabanza es nuestro Dios poderoso, incomparable. Él es el que allí reina, el héroe de héroes, que entona en todo el cántico. Así que no debemos pasar por alto este punto tan importante de que Yahvé o Dios Todopoderoso es el héroe de Samuel, el héroe de héroes. También David y Ana exaltan a Dios en toda su gloria, y lo exaltan exaltándolo también a Cristo. Este es el propósito por el cual el Antiguo Testamento también nos enseña tanto, porque en todo se refleja a nuestro Señor Jesucristo. Jesús siempre se presenta en la divinidad en todo, y el plan y la obra redentora de nuestro Dios a través del Mesías terrenal se cumple gloriosamente en el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 57. Jesús viene para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y sabemos quién es Él a través del Antiguo Testamento. Es nuestro Dios Todopoderoso. Es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Pero miremos aquí cómo David glorifica, exalta y se refugia en el Dios Todopoderoso. Ahí, ¿cómo glorifica las palabras de David a nuestro Dios y a su divino Mesías? Lo primero que vamos a hablar es que Yahvé es el libertador. Eso es lo que dice David allí en este cántico. Si usted se recuerda esto que leímos, dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Miremos ahí como él declara que Dios, Yahvé, es el libertador de su vida, el libertador de Israel, el libertador de las naciones y de las generaciones en generaciones. Él declara allí esa palabra gloriosa y poderosa, libertador, y es que solo Él nos puede libertar. Y miramos allí en este salmo, o en este cántico, capítulo 22, miramos los pronombres en primera persona y uno sobre otro. Son 11 en total para presentar el tono extraordinariamente personal de todo el canto de para nuestro Dios, y que David lo entona de una manera poderosa. Y miramos allí que nuestro Dios, a lo largo de todo el viaje, desde la unción hasta los últimos años de su vida, Él es eternamente mi Dios. Así lo declara David. Estas son las palabras que él declara. Yahvé es su Dios. Yahvé es mi Dios. Él está en todo el salmo, en cada palabra tiene un gran poder, porque eso significa Dios para David, y por eso él escribe así, entona así este cántico.
Y es que nosotros también, cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, así debe de entonar también nuestras palabras hacia nuestro Dios. David le da el lugar de honor, de honra a nuestro Dios en estas palabras que él dice en este cántico, y por supuesto en todos los salmos. Los salmos que él escribió, él declara el poderío de él declara la libertad, él declara el refugio, él declara que él es su escudo. Es así tiene David en su corazón a Dios. Así lo tenía cuando él estaba con vida, y ahora en sus cánticos reflejan que así lo tenía en todas las áreas de su vida. Miramos que la naturaleza de Yahvé para David es su libertador, es su refugio, es su escudo. Él lo protegió de la amenaza externa, el que protege de las flechas enemigas. Él es mi escudo, el que esconde a David del mal. Él es mi refugio. Así dice David. Él es quien unge también a David como propósito. Él es el cuerno de la salvación. En todo esto, Yahvé es mi libertador, dice el rey David. Él es mi libertador, hermanos, hermanas, familias, y es que así tenemos que declarar nosotros. Él es nuestro libertador, Él es nuestro escudo, Él es la roca y la fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es quien nos guarda, nos protege de todo, Él es. Y mire, y esto nos enseña David cómo nosotros tenemos que hablar, cómo nosotros tenemos que entonar esos cánticos y tener un estilo de vida así, de hablar de las maravillas del Señor, hablar quién es Jehová para nosotros, qué significa Jehová para nosotros, dónde tenemos a Jehová en nuestro corazón, cómo expresamos su magnitud, de su poder, cómo lo decimos, con qué entusiasmo lo decimos también, con qué seguridad, con qué convicción decimos que nuestro Dios es nuestro libertador. Aquí nos está enseñando mucho el Señor y nos está recordando palabras que quizás dejamos de decirlas porque quizás las situaciones que vivimos no fueron tan agradables, pero dejamos de exaltar a nuestro Dios como debiera de ser. Como a veces las circunstancias vienen a apagar a las personas, a apagarla, en ya no exaltar el nombre de Dios como lo exaltaban quizás antes cuando les iba bien. Y el Señor nos enseña a través de su palabra que en todo momento tenemos que exaltarlo, en momentos tristes y en momentos, por supuesto, alegres también. Siempre hay que darle el honor, la gloria, la alabanza a nuestro Dios, a pesar de lo que estemos viviendo. David los enemigos lo estaban, por supuesto, todo, su propio suegro estaba atacándolo, lo atacó y él siempre exaltaba a nuestro Dios. Quizás hayan enemigos en tu vida, pero debes de seguir exaltando a tu gran libertador, que es nuestro Dios todopoderoso. Es Yahvé, tu libertador. Él es el que te libra de tus enemigos. Él es el que te esconde. Él es el que te protege. Él es el que te guarda. Él es el que siempre está pendiente de ti, el que la cobertura de Él está sobre ti. Entonces no temas, hermano, hermana, no teman, hermanos, no temamos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, nuestro libertador, Él es nuestro refugio. Así que miramos que tanto los filisteos eran sus enemigos, tanto, como dije, su suegro también era su enemigo, porque lo quería también matar. Los filisteos de igual manera. Y si se recuerda, también David aprendió de Nabal que Dios es el que corrige los errores. Con ello, David descubrió que Yahvé es quien lo salva de la violencia. David estaba completamente seguro que Jehová estaba con él y que Jehová era quien lo estaba librando de la violencia, de la injusticia, de la calumnia, de muchas cosas que David me estaba viviendo. Y miramos allí que siempre salió triunfador, siempre salió victorioso. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y porque Él también le daba el lugar que se merece a nuestro Dios, en exaltarlo, en alabarlo, en no parar de exaltar su nombre. Dice que todos los enemigos que David tenía, el propósito de los enemigos de David era
apagarlo, era destruirlo, era que no siguiera exaltando el nombre de Dios. Pero sabe que David podía identificar eso y él con más ganas lo exaltaba a nuestro Dios. Y no solamente lo exaltaba, lo alababa, danzaba en la presencia del Señor. Miramos que nos enseña tanto el rey David como su alabanza, su adoración a nuestro Dios tan genuina, tan hermosa. Y así tenemos que nosotros hacerlo también. Él invocó al Señor y decía que Él es digno de alabanza y quedó a salvo de sus enemigos. Eso lo declara en los primeros versos. Miramos también la imagen también que da el rey David de la angustia que estaba viviendo. Era una angustia personal, una angustia que iba más allá, que realmente solo Dios sabía esa angustia que él pasaba, pero aún en esa angustia, él declaraba que Yahvé es su libertador, que Yahvé es su refugio, que Él está en control. Él declaraba ahí esas palabras en este cántico y miramos que a pesar de las amenazas que David tenía, amenazas de muerte, amenazas fuertes, él siempre llamó a Yahvé, siempre lo llamó, siempre lo buscaba, lo invocaba en oración, en clamor, en angustia, en ruego, en súplica. Él sabía que el único que le podía ayudar era nuestro Dios. Y por eso él lo llamaba en su angustia, él le clamaba en su angustia, él se rendía en su angustia. Y el Señor miraba el corazón de David. Miraba un corazón que se humillaba delante de su presencia. Miraba un corazón que reconocía que el Dios Todopoderoso era el único que le podía ayudar. Todo eso lo miraba nuestro Dios. Nosotros lamentablemente a veces cuando estamos pasando estas angustias fuertes, no acudimos a nuestro Dios. Acudimos quizás a personas o acudimos a otras cosas, pero usted debe de acudir a nuestro Dios, a quien tiene que llamar a nuestro Dios, a quien tiene que refugiarse, es con nuestro Dios. Allí Él es nuestro libertador, Él es el que nos va a librar, Él es el que nos libra. Tanto nos ha librado en el pasado como también nos libra en el presente y también nos librará en el futuro. En el verso 7 siempre de allí, de 2 Samuel capítulo 22 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Es importante ver aquí que él menciona el templo. Dice que Dios escuchó el clamor de David desde su templo. ¿Por qué es esto significativo y por qué lo dice David? En el Antiguo Testamento, el templo particularmente era el trono de Dios. El trono de Dios. Es el lugar donde Dios escucha los gritos de angustia y emite veredictos divinos. Desde el templo Dios se mueve para actuar en justicia. Lo vemos también en otros pasajes de la Biblia, en los profetas menores. Por ejemplo, el profeta Jonás anhela este lugar en su tiempo de angustia y su petición sube hasta su santo templo. Esto lo dice Jonás, capítulo 2, verso 4 y 7. La oración de Jonás se dirige al Señor en el templo para poder recibir el veredicto divino sobre su oración de angustia. Miramos que el templo, por supuesto, es importante ir a la casa de Dios, es importante refugiarnos en ese templo, allí donde Él habita en su presencia. En Miqueas capítulo 1, verso 2, también dice: desde el santo templo, Yahvé es testigo contra todos los pueblos y toda la tierra. Miramos cómo los profetas menores declaran el santo templo del Señor. Ir a su santo templo, clamar en su santo templo, alabarle en su santo templo, en nuestras angustias, en nuestras alegrías, ir a su santo templo, ir a su casa, ir a la casa de Dios, no solamente, ¿verdad? Como dije, en angustias y alegrías, no solamente en alegrías, debe de ser siempre en todo tiempo ir
a su santo templo, ir a la casa de Dios, ir allá y entregarnos a adorarlo, a alabarlo y declarar la libertad, porque donde está su espíritu, ahí hay libertad, y nos enseña su santa palabra en ir al santo templo. Así lo declaran estos profetas, porque ellos sabían que ir a la casa de Dios es poderosamente poderoso. Así que yo le animo en el nombre de Jesús. Si usted ya había dejado de ir a la casa de Dios por los problemas que quizás tiene, por la angustia, porque no se siente con fuerza, es donde más tiene que ir. ¿Por qué? Porque allí el Señor está. Y está en todo lugar, por supuesto, pero Él ha dejado un lugar, su santo templo, para irlo a adorar, alabar, invocarlo en la angustia y también en la alegría. Así que yo le animo en el nombre de Jesús, levántese, agarre fuerzas donde no tiene, porque esas fuerzas donde no tiene, el Señor le da cuando usted toma una decisión y dice: voy a la casa de Dios, iré a la casa de Dios a alabar su santo nombre. No me quedaré en casa, iré a adorarlo, iré a invocarlo, aunque yo estoy seguro que también aquí en mi casa me escucha, que donde sea que ando me escucha, pero he entendido que el Señor ha dejado un lugar para que nos reunamos a adorarlo, a alabarlo y a invocarlo, y también a contemplar su presencia. Estas palabras debiera de decir y levantarse en el nombre de Jesús. David en sí resume toda la liberación en los versículos 17 al 20, porque dice: ¿por qué hizo esto Yahvé? ¿Por qué David había orado pidiendo ayuda? Él se refugió en Él a través del clamor, a través de la oración, a través del diálogo, a través de la comunión, a través de la relación con Él. Es importante tener en cuenta esto, familias, que la conexión del deleite de Yahvé en David era a través de la oración, a través del clamor, a través del diálogo, de la relación que tenemos con Él. Por eso es que esa conexión venía entre nuestro Dios Todopoderoso y David, porque esa relación estaba muy fuerte. Y esto es lo que el Señor quiere. Él se deleita en contestar nuestras oraciones. Él se deleita cuando nosotros tenemos esta relación con Él y esta comunión con Él, este diálogo. Se deleita, entonces Él viene a conectarse con nosotros. Es importante tener en cuenta esto. Y esto es lo que nos enseña el rey David a través de este cántico. David es justo. Miremos allí en los versos 21 y 27 de este cántico. Es justo y tiene las manos limpias, dice. Ha guardado los caminos del Señor. Era irreprochable y sin pecado. Es fiel y puro. Pero ¿David es justo? Después de mirar la historia de David, miramos que David era un hombre con muchos errores, un hombre común, corriente como usted y como yo, con muchas debilidades. Pero lo que ve el Señor es que David alaba a Dios con toda fidelidad, lo exalta con toda fidelidad. Y el Señor mira eso. Era un hombre imperfecto, con cantidad de errores. No, pero miremos que el Señor mira lo que hay en el corazón. Miraba el corazón de David, como él entona este cántico, como él lo estaba haciendo con toda el alma, con todo el corazón. Mas el Señor no estaba viendo sus errores, Él estaba viendo en la manera, en la forma que Él estaba entonando el cántico, en la forma de su corazón. Por eso es que el Señor lo llama que David tenía conforme al corazón de Dios, porque el Señor mira el corazón que hay en nuestros corazones, cómo alabamos a Dios, cómo lo exaltamos. El Señor ama los corazones humildes. En Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el Señor nos da gracia. El Señor le está dando gracia a usted, hermano, hermana, que me está viendo y escuchando. Usted es una persona humilde. El Señor mira y conoce su corazón, y eso es lo importante. También miramos que David llama a nuestro Dios Todopoderoso majestad.
Tú eres nuestra majestad, tú eres mi majestad. Así lo expresa Él en los versos 32 y 34. Nos recuerda que la incomparable majestad de Jehová, así lo declara el rey David. Y es que no hay otro. Las palabras de David expresan aquí la majestuosidad y la pura alteridad de Dios. No hay más Dios que el Dios verdadero. Él tiene un nombre, Yahvé, Elohim. Él es nuestro Dios glorioso y poderoso. También miramos que allí en los versos 35 al 39 describe cómo Yahvé permite a su Mesías vencer a todos los rivales. Yahvé fortalece y protege al Mesías. Fíjese, desde allí ya lo estaba declarando. Él prepara mis manos para la guerra. Miramos ahí que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, también preparó las manos de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, así como preparó también las manos para la guerra a David, así también preparó las manos para la guerra de nuestro Señor Jesucristo. Miramos allí cómo David entona este cántico y cómo allí se encuentra el Mesías, cómo allí alaba al Mesías David. Y es que David ya estaba declarándolo, el Mesías davídico, pues es rey sobre Israel. Pero David dice algo más, que el Mesías es rey sobre todas las naciones, no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. El reino del Mesías, miramos ahí en los versos 50 y 51, miramos cómo entona David allí estas palabras. David cierra allí su salmo con una alabanza poderosa. Dice: por tanto te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Él es torre de salvación a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. La última imagen de David es lo de un adorador. Aquí en segunda de Samuel miramos un verdadero adorador. Él es el líder que alaba a Jehová. Él es el que trae a todas las demás naciones a cantar también alabanzas. David nos enseña a dar una verdadera alabanza y una verdadera adoración a nuestro Dios. David canta las alabanzas en el nombre del Señor. Hay poder en su nombre. Cuando David invoca el nombre de Yahvé, él declara el poder de su nombre, el poder de su palabra, el poder de sus prodigios, el poder de sus señales, el poder de las respuestas a las oraciones, el poder de que en medio de todo su poder se manifiesta de mil maneras. Así que, familias, miramos ahí como David nos enseña a darle lugar al Señor, el lugar de alabanza, el lugar de honor, el lugar de adoración. En todo tiempo, hermano, hermana, familia, dale lugar al Señor, el lugar que Él se merece. No permitas que las angustias, las preocupaciones quiten el darle lugar que se merece nuestro Dios. A pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de todo lo que estés viviendo, hermano, hermana, yo quiero animarte, dale el lugar que se merece al Señor. No te quedes allí apagado, no, exáltalo y declara la liberación, declara que Él es tu libertador, declara que Él es tu todo en tu vida. Él es todo y debe de ser todo en tu vida. Miramos allí en segunda siempre de Samuel, pero en el capítulo 23 vamos a leer esta porción ya para terminar. Leemos así y dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, y dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios.
será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Aquí leí este cántico o estas últimas palabras del rey David de 2 Samuel 23 del 1 al 6. Estas palabras poderosas, del 1 al 7. Estas palabras poderosas que nos enseñan también cómo seguía la afirmación de darle toda alabanza, adoración a nuestro Dios. Y miramos cómo este salmo da alianza y el Mesías davídicos ocupan un lugar central en todas estas palabras, en todo este salmo, en toda esta serie de estas palabras, estas frases poderosas. Miramos que el Mesías davídico es guiado por el Espíritu Santo para alabar buenas palabras. Esto allí en el verso 2 de este capítulo 23, el Mesías davídico gobernará con justicia su reino. En el verso 3, el justo gobierno del Mesías davídico es como el sol y la lluvia que refresca el reino. Allí en el verso 4, el Mesías davídico está vinculado al pacto eterno de Yahvé. Allí en el verso 5, los enemigos del Mesías davídico serán expulsados para siempre. Ahí en los versos 6 y 7. Así es como termina el rey David con este cántico, con estas palabras poderosas que deben de ponernos a meditar, cómo él se expresa, cómo él habla de esa manera. Pero miremos que estas palabras de David se aplican a su propia experiencia, a sus esperanzas en los próximos reyes davídicos. Y miramos que allí entona el cántico hacia el rey davídico definitivo, Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas estas palabras se encuentra el Mesías en todo, y cómo el rey David declara al Mesías en todo. Así que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo honor, toda alabanza, toda adoración. Él es nuestro libertador, Él vino a libertarnos. Él es el que nos libra de nuestros enemigos. Él es el que nos ha librado de nuestros enemigos y Él es el que nos librará de nuestros enemigos. Así que Él es nuestro libertador. A Él sea toda alabanza, toda adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor, el ungido de ungido, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Yo, meditando estas palabras del rey David, yo le doy gloria, alabanza a nuestro Dios, porque aprendemos tantas lecciones de vida. David siempre le dio el lugar de honor a nuestro Señor en todas estas palabras, y encontramos tantas frases, tantas palabras poderosas que Él entona a nuestro Dios. Y así tenemos que ser nosotros, entonarle a nuestro Dios todas las palabras que Él se merece. Como nosotros lo tenemos en nuestro corazón, así lo vamos a declarar. Yo le animo en el nombre de Jesús que declare el poderío de Cristo en medio de toda situación, que declare la libertad de Cristo en medio de toda situación. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y Él es el que gobierna nuestras vidas, y Él es el que gobierna la tierra. Él es de todo el mundo y su plenitud le pertenece a Él, así que nosotros le pertenecemos a Él. Nadie es dueño de nadie, nuestro dueño es nuestro Señor.
nosotros somos sus hijos, su propiedad. Él es el dueño de nuestras vidas. Así que no tema, no tenga miedo, no se angustie, no se preocupe. Deposite toda ansiedad, de angustia, de carga, de preocupación, de problemas, de situaciones que quizás están quitándole el gozo. Yo le digo en el nombre de Jesús, mire, tenemos a nuestro Dios. Él es nuestro Rey, Él es nuestro libertador. Él tiene el control de esa situación, Él tiene el control de esa enfermedad, Él tiene el control de ese problema que le está quitando mucho gozo. Él tiene el control de esa preocupación. Él tiene el control de sus finanzas, Él tiene el control de sus hijos y de sus hijas. Él tiene el control de esta desesperanza que tiene, o de que quizás usted ni entiende por qué tiene tanta angustia. Ahora el Señor le está hablando. Él tiene el control. Él está en control. Él siempre está en control. Así que solo alábelo, exáltelo, adórelo, como lo hacía el rey David. Así, Él nos enseña estas lecciones de vida para seguirlo alabando a pesar de lo que estemos pasando. Exáltelo, exáltelo. Si sus finanzas están tambaleando, yo le animo en el nombre de Jesús. Refúgiese en el Señor. Él es su proveedor, Él es su libertador. Él lo va a librar de esa angustia, de las finanzas, de su trabajo. Quizás no está yendo muy bien, como acabo de mencionar. Mire, Él es su libertador, Él es su Señor, Él es su refugio, Él es su roca eterna, Él es su escudo, Él es su guardador. Así que ponga toda su confianza en Él, deposite toda su confianza en Él, y Él no lo va a defraudar, ni lo va a desamparar. Mire para atrás, mire en el pasado, Él nunca lo ha desamparado y nunca lo va a desamparar. Él está con usted, Él hará algo, Él lo va a sorprender como lo ha sorprendido muchas veces. Así que si esta pequeñita cosa o grande cosa que es para usted, désela al Señor, deposítesela al Señor. Deposite toda ansiedad, deposite todo miedo, toda preocupación, toda angustia, toda aflicción, désela al Señor. El Señor se encargará, y ¿sabe qué? Él está en control, Él está en control. Así que, mire, yo sé que después de que terminemos que termine y ore, quizás esté con su familia, o quizás ya está en su cama, o quizás ya se va a dormir, o quizás está en su trabajo. Yo declaro en el nombre de Jesús que va a venir un descanso glorioso en su mente, en sus pensamientos y en su corazón, y va a poder dormir bien, va a poder descansar bien. Usted que está trabajando, usted va a estar bien tranquilo con la paz del Señor. Yo creo en el poder del Señor y sé que la palabra ha llegado justo a tiempo a su vida, porque usted necesitaba escuchar esta palabra, porque el Señor es su libertador, el Señor es su escudo, el Señor es su fortaleza y su ayuda. Así que tranquilo, tranquila, que Dios está en absoluto control de toda situación, en el nombre de Jesús. Así que allí donde está, vamos a hacer esta oración. Oremos. Dios amado, gracias por siempre hablarnos justo y a tiempo. Gracias, Señor, porque las palabras que el rey David entona en estos cánticos son palabras que nos enseñan grandemente lecciones de vida. Señor, gracias. David fue perseguido, David pasó angustia, David pasó muchas situaciones en su vida, Padre Santo, pero usted siempre estuvo allí, pero Él siempre le daba el lugar de honor, de honra a usted, mi Señor. Por eso usted se deleitaba con Él, y por eso usted se conectaba, había conexión, había deleite de ver el corazón de David, cómo se expresaba a pesar de lo que él estaba viviendo. Señor, gracias, gracias. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener conforme a tu corazón. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas que han escuchado esta palabra y que escuchan también las grabaciones, que puedan tener conforme a tu corazón, Señor. Que ese corazón sea moldeado conforme a tu corazón, mi Señor, y podamos exaltarlo y darle el lugar que usted se merece, el lugar de honor, de alabanza, y declararle, Padre Santo, todas estas palabras, todos estos sentimientos hacia usted.
nosotros, Padre Santo, de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de lo que usted significa en nuestros corazones, así vamos a declararlo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el lenguaje de mi hermano, el lenguaje de mi hermana que me está escuchando, me está viendo, y Padre amado, que ese lenguaje cambie y sea un lenguaje de gloria, alabanza a su nombre, que sea un lenguaje de exaltación a su nombre, que sea un lenguaje, Señor, de darle, Señor, todo honor, toda honra, Señor, y alabanza y adoración en todo tiempo. En el nombre de Jesús se lo pido, Padre amado, y que usted sea también concediendo, Señor, esa petición de mi hermano, mi hermana, Señor, a través del significado, Señor, de usted hacia ellos en sus corazones, Padre Santo. Que ese significado, como lo tienen a usted en sus corazones, cambie y sea un significado de gloria. Padre Celestial, se lo pido en el nombre de Jesús, y que usted se pueda deleitar en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos y en todo también lo que nuestras acciones, para nuestras actitudes. En el nombre de Jesús, gracias por hablarnos en esta noche. Gracias, Padre. Queremos alabarte como debe de ser. Gracias, conforme a tu corazón. Queremos tener nuestro corazón conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, bendice a mis hijas, Señor, que aquí están siempre, Padre, escuchando tu santa palabra, Señor. Bendícelas y bendice a su santo pueblo. Bendice Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, y bendice todas las familias que se conectan. Bendice todas las familias de otras congregaciones, a todas las familias que quizás no tienen una congregación, no se congrega. Bendícelas y que puedan congregarse, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, le doy gracias. Le exaltamos y le adoramos. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Familia, Dios les bendiga. Dios es bueno, maravilloso. Dios es fiel. Su fidelidad está contigo, familias. Está con usted. Está en todo tiempo, donde sea que ande y donde sea que esté. La fidelidad de Dios lo rodea. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Pasen feliz noche. Y recuerde, nuestros cultos, ahí estamos para servirle. Bendiciones a todos. Les amamos en el amor de Cristo.